Hola chicos. Técnicas emergentes, el número 8. Vamos a ver vacunas, pero unas vacunas especiales que se están preparando y que pueden ser revolucionarias y pueden hacer que la humanidad dé un paso de gigante contra las enfermedades. Se trata de vacunas de ADN o ARN. En fin, que dicho de otra manera, pues sería vacunas, antídotos inoculados para prevenir la contracción de enfermedades de ADN o ARN. Para empezar por lo fácil, vamos a empezar explicando por las palabras. Vacunas. ¿De qué viene eso de vacuna? Pues vacuna viene de vaca. Ganado vacuno. De vacas, de reses, de las que dan leche o de las que amochan, de las de lidia. ¿Y por qué se llaman así? Bueno, pues mira, resulta que hace bastante tiempo ya, en 1700 y pico, un médico de pueblo inglés, un tal Jenner, un médico entregado a su faena, vocacional, que discurría mucho, que pensaba. Una de las enfermedades que asolaron siempre a la humanidad, y también en ese momento, ha sido la viruela, que hoy ya, gracias a Dios, me parece incluso que está declarada como extinguida. Pero bueno, ahí estuvo. Y la historia y millones de seres humanos que ha matado, increíble. Pues en aquel tiempo también amenazaba. Y él se dio cuenta de que no solo la contraían los humanos, sino también las vacas, las reses. Pero con una cosa muy graciosa. Y es que la viruela de las vacas la contraían los vaqueros, los que andaban todo el día con ellas. Sí, este señor tiene, y esta señora es vaquera, tiene la viruela, pero la viruela de vaca. Y la viruela de vaca era tolerable para el ser humano, no lo mataba. Pero no solo eso, sino que cuando había epidemia de viruela humana, terrible, la gente no sabía dónde meterse. Había ciudades que declaraban cuarentena, ponían a sus soldados en la puerta de la ciudad para que no pasara ningún contagiado. Y preferían dejar, y los recibían, si se empeñaban, los recibían a tiros. O sea, era lo de las pestes. Durante toda la época de la humanidad, salvo ahora ya, podríamos decir, dieron lugar a episodios dantescos, terribles. Bueno, pues al ver que los vaqueros, que ya tenían la viruela de la vaca, no contraían la del hombre, y se pasaban la del hombre de rositas, cosa que otros muchos hombres, pues morían. Entonces él dijo, voy a ver, aquí hay algo. La viruela de la vaca, vamos a poner la VV, es contraria, o tiene que ser contraria, a la viruela del hombre. No te dejes llevar por estas siglas, VH. Y seguramente significarían otra cosa. Entonces él dijo, pues voy a coger a alguien que ya esté inoculado por la viruela del hombre, y antes de que avance más la viruela del hombre en ese cuerpecito, voy a meterle la viruela de la vaca. ¿Cómo? Inoculándole, cogiendo de las pupas que podía tener esa vaquera contagiada, que son como ampollitas que salen con la viruela, cogió y cogió un líquido seroso de esa pupa y se lo inoculó al niño, normalmente haciendo un pequeño corte, para que se ponga en contacto esos virus con la sangre. El niño contrajo también la viruela de la vaca, además de tener incipiente también en su cuerpo la viruela humana. Y resultó que, efectivamente, la viruela de la vaca
mató, exterminó a la viruela del hombre. Se acababa de inventar la vacuna. Todavía no se le dio este nombre. Causó mucha expectación, tuvo gente muy a favor, tuvo gente muy en contra, sobre todo por motivos religiosos mal enfocados, que si Dios no quería eso, que si no sé qué. Bueno, en fin. Siempre hay teorías y gente para todo. Por suerte o por desgracia, en este mundo. Más adelante, el famoso Pasteur no. EU. Pasteur. La EU en francés suena E. Bueno, Pasteur. Avanzó en este campo de la inmunización a base de seres vivos. O sea, a base de virus vivos. Y logró unos éxitos fenomenales, además perfectamente comprobados. En concreto, creo que recordar que una de las enfermedades que él ensayó fueron la del anthrax, que era peligrosísima en aquella época, y él logró erradicarla. También hizo los experimentos con reses, pero automáticamente se pasó a los humanos. Y él, cuando ya con éxito y todo esto, quiso rendir tributo a su predecesor Jenner y llamó a ese sistema de inmunización, lo llamó vacuna. Mío, lo que he tardado para decirte lo que era una vacuna. Bueno. El ADN y el ARN. Cuando los investigadores con sus microscopios, Ramón y Cajal y compañía, miraban los tejidos, veían unidades que luego llamaron células, celdillas, y dentro de la célula, había una sustancia que respondía mejor a sus pigmentos, porque ellos los tenían para verlos mejor. Y entonces a este cuerpo lo llamaron, pues, colorada. Sustancia colorada. Pero claro, colorada en el lenguaje técnico, latín, griego, griego, latín, era cromo, que significa color, y tina, sustancia colorada. Siguió llamándose luego así, siguió investigándose, siglos, cantidad de investigadores tal, y se dieron cuenta de que esta cromatina estaba compuesta por unos filamentos, una especie de fideos, que al llegar el momento de la reproducción, estos fideos, como por arte de ensalmo, como esta célula se tenía que partir en dos, en media célula y media célula, porque la reproducción, el ser vivo nuevo se ha de hacer con media célula de la madre y otra media célula del padre, y media más una. Y entonces por eso tenemos el mismo porcentaje genético de nuestra madre que el mismo porcentaje genético de nuestro padre. Y entre los dos se habrían formado nuestro ser. Y todas nuestras células tendrían esa carga genética. Bueno, pues aquí la cromatina se divide en unos corpúsculos antes de dividirse la célula, todos bastante pareciditos al principio llamados cuerpos coloreados, es decir, somas, que eso significa cuerpo, coloreados, cromosomas. En concreto nosotros tenemos 23 pares, 46, de los cuales pues 23 los traspasaremos a nuestros descendientes, y otros 23 la madre, y entre los 23 del padre y de la madre pues harán los 46. Dentro de estos cromosomas, cojamos uno, dentro de estos cromosomas, resulta que hay un filamento de un ácido, de varios ácidos, en concreto de ADN, ARN, histonas y 2 cuerpos más. No te voy ahora a aturullar con nombres, y también me aligeras a mí. De este ácido, que es ácido desoxirribonucleico,
y ácido ribonucleico. Estos ácidos son como el archivo remanente de un ser vivo. Es decir, si tuviéramos un solo archivo de un cromosoma o de ADN, podríamos catalogar qué individuo ha sido ese. Y también incluso replicar otro individuo idéntico, exacto. El ADN, y el ARN en concreto el ADN, si lo desenrollamos un poquito, veríamos que es una doble espiral que tiene luego como puentecitos entre espiral y espiral, los puentes de hidrógeno. Y esto es bastante largo. Pues hay porciones de este filamento de ADN, lugares, que en latín son locus, que se encargan de una función. ¿Cómo de una función? Sí, de hacer algo. Eso es funcionar, hacer algo. Esa función puede ser, qué sé yo, pues el color del pelo, por poner algo fácil. O el color de ojo, que es más llamativo, el color de ojo. Entonces, aquí, digamos, estarían todos los mecanismos capaces y necesarios para hacer el color de ojo. Pero no solo pueden hacer un color de ojo, es decir, tienen la capacidad de hacer varios colores de ojo. Pueden estar metidos aquí. Aquí pueden estar en el mismo de una persona, en el mismo de una persona, puede estar metido el color azul, el color castaño, el color verde, por poner el color negro, por poner algunos. Oiga, pero esta persona solo tiene ojos castaño, ojos caramelo. Y sin embargo, luego sus hijos han tenido color azul. ¿Por qué? Bueno, pues porque este señor, que parece que solo tenía color castaño, también tenía ahí genética, es decir, capacidad de producir el color azul, o el color verde, o el color negro, en distintos porcentajes. Pero, de lo que le dieron su padre y su madre, el que se hizo más potente en él fue el color castaño. Pero a lo mejor cuando él se case, se juntará con otra persona que aporta también un cuadro parecido, pero en distintos porcentajes, de forma que, al sumarse los porcentajes de padre y madre, resulta que ahora el más potente, va a ser el azul. Y les nace un niño con color azul sin que los padres hubieran tenido color azul. Oiga, pues entonces, ¿cómo es esto? Sí, porque ellos tenían un color azul que era recesivo, es decir, que dejaba paso respetuoso al más potente, heredado de antepasados próximos o antiguos que tenían ese alelo, que así se llama la manifestación de un gen, de un color. Esta unidad que tiene una función se llama gen. Yo siempre las he comparado en informática, porque la informática trata de repetir siempre el cuerpo humano, sus funciones, sus capacidades y sus maravillas, a los archivos esos que te descargas a veces, que son archivos exe, que viene de ejecutar, porque quieres tener un programa no sé qué, y en vez de descargarte ese programa que tiene varios megas, o a lo mejor muchos megas, solo te descargas un archivito, es un exe que tiene muy poco peso, muy poco contenido, y sin embargo, este exe lo inoculas en tu cuerpo, lo metes en la máquina de tu ordenador, y él te genera todo un programa. Es decir, toda una función. Eso es lo que hace un gen en el cuerpo humano. Bueno, vacunas de ADN o ARN. El ARN semejante, pero tiene distinta función al ADN que tú ya estudiarás en otros capítulos. Yo me voy a
empezar a leer el artículo porque si no se me pasa el tiempo y no habré acabado. Mira, las vacunas estándar, una vacuna estándar de esas de Pasteur, de Jenner y compañía, suelen tener en estos momentos 4 variantes. O patógenos, genos que enferman patos, que engendran enfermedades, que se pató. Patógenos vivos. Bueno, aquí empieza por los muertos, vamos a colocar los muertos. Es decir, te meten cadáveres de patógenos, ¿vale? Vivos pero debilitados. Porque si te los meten muy fuertes, te podrían inocular la enfermedad y sería luego nefasto. Te meten productos de estos patógenos. Los productos, hablando de microbios y de células de humanos, siempre son proteínas, o casi siempre. Proteínas hechas por estos patógenos. Y ¿qué logran con esto? Pues que al meterte el patógeno, las sustancias que lleva en la superficie, que son proteínas, al ser detectadas por el cuerpo humano, por una célula del cuerpo humano, dice, toca la alarma, pero ya. Y entonces salta la alarma y empiezan a brotar otras proteínas para combatirles. Estos del patógeno son los antígenos, es decir, que generan reacción contraria. Y estos son los anticuerpos. Vamos, los luchadores, los karatecas, los policías armados, sin armar, con todas las artes marciales y con todo, salen a por ellos. Que son los anticuerpos que genera el sistema inmunitario adaptativo o específico, se habla también. Porque tenemos 2 sistemas inmunitarios. El sistema inmunitario es el conjunto de órganos, vamos, la fábrica extendida por todo el cuerpo que tenemos para generar policías, armas, para combatir todos los patógenos que entran en nuestro cuerpo, que son muchísimos y por todos los sitios. Y a veces, pues los hay muy peligrosos. Bien, entonces, cuando detectan que un patógeno muerto o un patógeno debilitado tiene proteínas que ya son directamente los antígenos, es decir, no han metido el patógeno, han metido estas, que son las proteínas antígenos. Entonces, nuestro cuerpo, el sistema inmunitario adaptado o adaptativo, genera anticuerpos. Hay otro sistema inmunitario que es el original, el inespecífico. Este es el específico porque es solo para determinadas especies. Este se coge después de nacer, empezando ya por la primera leche que recibimos de nuestra madre, que es el calostro. Esa leche es muy especial y lleva muchos anticuerpos para defendernos contra las enfermedades que el ser vivo va a tener fuera de su barriguita. Y entonces la madre le protege, le dice, mira, has salido ahí, ojo que ahí hay muchos bichos, ven, que te voy a dar una ración extraordinaria de anticuerpos. Eso sería el sistema inmunitario. Claro, que también los médicos han dicho, bueno, por lo mismo que se lo da la madre mediante el calostro, nosotros también se lo podremos dar de otras maneras. Y eso han sido las vacunas. En estos momentos, la vacuna del cáncer que hay, pues es de la del tipo de las proteínas. Dice, enseña al sistema inmunitario a identificar como enemigos ciertos antígenos, fragmentos de proteína presentes en la superficie del patógeno. De esta manera, la próxima vez que el cuerpo los encuentre, estará preparado para atacarles. Por su parte, las vacunas concebidas para tratar el cáncer se basan asimismo en administrar proteínas, es que son también en este momento de este tipo, para mejorar la respuesta inmunitaria, las cuales pueden producir, estas proteínas que nos han inoculado para la vacuna del cáncer, pueden producir anticuerpos
que luchen contra la célula cancerígena, el carcinoma. Un nuevo tipo de vacuna destinada a lograr grandes avances está compuesta de genes, de esas partecitas de ADN que tienen encomendada una función. ¿Cuántos genes hay? Aquí todo va por millones, billones y a veces trillones. Es impresionante. Por eso, hacer el mapa de todos los genes del cuerpo humano ha costado muchísimo. Me parece que ya está logrado. ¿Vale? Ello promete numerosas ventajas, entre ellas una producción más rápida en caso de que un virus se propague de repente o se torne más virulento, como ha ocurrido con el Zika hace poco, que picaba el mosquito y producía en el feto esa malformación craneal, que daba como un efecto un poco tipo pera. Aunque llevan decenios en preparación, que esto no está hecho de la noche a la mañana ni se consiguen así las cosas, es ahora cuando han entrado en fase de ensayo clínico. Es decir, ya están preparadas y dicen, hay que probarlas. Ensayo clínico. Se cogen muchos individuos y entonces, de forma ya programada, se dice, bueno, estos, aunque no lo sepan ellos, van a estar vacunados, estos no, a estos se va tal, y al final se ven los resultados y se decide si esa vacuna ya está preparada para ser lanzada al uso público y común. Estas vacunas se basan en ADN o ARN que codifican las proteínas deseadas. Es decir, ya no será meter anticuerpos ni meter antígenos. Será meter proteínas directamente, o genes, es decir, trocitos de ADN o de ARN que tienen la función de hacer esas proteínas, pero unas proteínas a la carta. Es decir, nosotros le hemos montado la máquina a este gen mediante técnicas de genómica, que así se llaman, para que dé las proteínas adecuadas. Podemos hacer, sigo. Tras su inoculación, los genes penetran en las células, este gen penetraría en una célula y sirviéndose de toda la capacidad generativa de la célula, empezaría a funcionar como si hubiéramos metido ahí un archivo, un Excel, y él empieza a fabricar el programa. Y el programa ya realiza funciones. Es que con este programa puede hacer esto, puede hacer lo otro. Bueno, pues lo mismo aquí. Hemos metido el gen, hemos metido el S y él genera el programa. Dice que entonces produce las proteínas en cuestión. En comparación con la obtención de proteínas directamente, producir el material genético, es decir, producir genes, debería ser más simple y económico. Además, de una sola vacuna, de una sola clase de genes, puede incluir las secuencias que codifican múltiples proteínas. Es decir, que no solo daría una proteína, sino múltiples proteínas, y también puede modificarse con facilidad si un patógeno muta, es decir, cambia, o se necesitan propiedades adicionales. Es que esta vacuna, además de esto, tiene que tener esto, tal. Bueno, ¿y por qué dice mutan? Dice, por ejemplo, los expertos en salud pública actualizan cada año la vacuna contra la gripe. Dice, pero en ocasiones esta no se corresponde con las cepas que circulan ese año, cuando llega la temporada de la enfermedad. Claro, y es muy costoso volver a lograr una vacuna para la cepa que ha aparecido este año, que ha mutado, que ha cambiado. Dice, en el futuro los investigadores podrán secuenciar el genoma de las cepas circulantes y fabricar en pocas semanas, es decir, mucho más rápido, mediante la vacuna de ADN. La genómica, es decir, esta técnica, proporciona además un nuevo enfoque sobre un tipo de vacunación conocida como transferencia de inmunidad pasiva. Transferencia de inmunidad pasiva. Pasiva es que tú eres el paciente, que tú la recibes y alguien te la transfiere. Ejemplo, dice, en la que en lugar de antígenos, que se ha estado haciendo hasta ahora, te metían ya
anticuerpos. A ver si pone aquí un ejemplo. No, pues ya te lo digo yo. Tú imagínate que ha pasado una enfermedad que sea mortífera, que ha matado cientos de personas, un porcentaje muy alto, y hay una persona, 2, 4, en un contorno que ni se han enterado de que esa enfermedad ha pasado. Y te dicen, oye, claro, antes esto pues se atribuía a fenómenos de, es que el hechicero le ha puesto, es que no sé qué, es que... Ahora no, ahora dice, no, es que este señor tiene ya anticuerpos, que los genera él genéticamente. O los ha adquirido después de nacer, o los tenía ya de su madre, en el sistema inmunitario primario. Entonces los médicos han detectado este anticuerpo, lo han separado y lo han inoculado a otras personas. Eso sería la transferencia de inmunidad pasiva. Entonces ahora con los ADNs ello permite identificar personas resistentes a cierto patógeno, aislar los anticuerpos que otorgan esa protección y diseñar una secuencia genética, es decir, unas hélices de ADN que induzca a las células a producirlos. O sea, ya no meterían los antígenos, no, meterían un gen hecho ad hoc y entonces la célula produciría estos anticuerpos. Empresas y laboratorios académicos tratan de poner en marcha la técnica. Para ello se están llevando a cabo numerosos ensayos clínicos para evaluar la seguridad y la inmunogenicidad de vacunas contra, fíjate, la gripe aviar, la gripe de las aves, el ébola, peligrosísimo, la hepatitis C, el VIH, el SIDA, y cánceres de mama, de pulmón, de próstata, de páncreas, entre otros. Y al menos uno de ellos ya está siendo ya objeto de ensayo clínico, precisamente el que hemos aludido antes del Zika. Ya está en ensayo clínico, es decir, que en poquito tiempo, si es positivo, si es fructífero, podríamos tener la vacuna del Zika. Entre tanto, los investigadores buscan más formas eficientes de introducir los genes en las células, porque claro, tiene que haber una forma de cómo introducir un gen en una célula. Y también de evitar que mediante el calor las vacunas se degeneren. Que manden vacunas a un país o les haga el calor. Que este del calor también era importante en el caso de vacunas de patógenos debilitados. Porque claro, son seres vivos. Y si se les mantiene a la temperatura que a ellos no les gusta, se mueren. Por eso no, le vacunaron contra tal y sin embargo ha cogido la enfermedad. Ojo, seguramente la vacuna que le pusieron no estaba en condiciones. Era de patógenos debilitados y sin embargo ya estaban muertos. Por eso las farmacias tienen que ser muy escrupulosas y tener mucho cuidado donde mantienen las vacunas. Lo que suelen hacer es que no las tienen en la farmacia. Las piden en el momento, vienen de los laboratorios, en envases térmicos, y ellos, al poco tiempo ya, viene el cliente y el practicante o el enfermero se la pone la vacuna teniendo la mayor garantía posible de que está en perfectas condiciones. Bueno, pues lo mismo pasa con estas. Están discurriendo sistemas para que aguanten el calor. La administración por vía oral, que es la más fácil, decir, niño, toma, abre la boquita, pum, ¡hala, ya está vacunado! Eso es lo más fácil. Dice, pero no va a ser posible. ¿Por qué? Porque, claro, todo lo que se mete por vía oral tiene que pasar por los ácidos del estómago, normalmente, y luego toda una digestión que puede que acabe con esa capacidad genética del gen, valga la redundancia, y ya no sirva. Entonces están ensayando la vía de inhalación por la nariz, que puede ser eficaz. Dice, que son muy útiles este sistema de administrarlo fácilmente cuando hay escasez de personal médico. Si hubiera bastante personal médico, pues mediante inyección o otros sistemas más técnicos se le puede vacunar, pero si se logran
administraciones mucho más sencillas, pues mejor que mejor. En fin, que hay un elevado optimismo con respecto a estas vacunas próximas de ADN y ARN y piensan que los inconvenientes que vayan surgiendo podrán ser, no fácilmente, pero sí podrán ser solventados. En fin, hasta aquí el artículo. Yo no sé ya de lo que tenía aquí. Yo creo que hemos dicho todo. En fin. ¿Qué podemos resumir? Oye, pues que el mundo está de enhorabuena. Lo mismo que en el mundo suceden episodios tristísimos que lamentamos todos, como pueden ser las guerras, especialmente el hambre. Bueno, pues hay otras veces en que podemos aplaudir, podemos poner en nuestro ordenador personal el simbolito de las manos aplaudiendo, no del moligotito con las lágrimas llorando. Y este es un caso para poner las manos aplaudiendo. Una de cal y otra de arena. Y como decía Santa Teresa, cuando perdid, perdid. Cuando hay una cosa buena, hay que alegrarse, hay que disfrutarla y hay que aprovecharle. Y darse los parabienes, como decían, darse albricias, como decían antiguamente. Dame albricias, es decir, felicítame. Palabra bonita. Hasta luego.